No, ya sí es problema en su micrófono porque acá no aparece que yo lo tenga silenciado. Bueno, entonces lo del tema del módulo lo vamos a trabajar el próximo sábado, ya que no veo, no veo que, por lo que su merced no tiene audio, entonces es difícil así. Entonces, hoy vamos a trabajar en el tiempo que nos queda, que esta clase de participación ciudadana. Esta clase va hasta las 11:30, ¿no? Vamos a ver los mecanismos, para que anote por favor ahí en el cuaderno, mecanismos de participación ciudadana. Bueno, tratar de para la próxima clase cuadrar lo del módulo porque sí es necesario que tenga perdón, el micrófono. Entonces, vamos a escribir allá en nuestro cuaderno mecanismos de participación ciudadana. Y lo que hemos hecho, voy compartiendo el Mecanismos de video y participación voy ciudadana. explicando. La Constitución. A ver, ¿me confirma si el video su merced lo escucha allá? El video sí lo escucha, ¿verdad? Ah, listo. La Constitución política establece en su primer artículo que Colombia es una república democrática y participativa que debe garantizar que todos los integrantes de la sociedad tengan la posibilidad real e igual de participar en las decisiones colectivas. Entonces, cuando se nos habla de participación ciudadana, eso se nos comienza a hablar en la constitución política, se nos comienza a hablar en la constitución política y es cuando se nos permite elegir y ser elegidos. Aquí en Colombia, la edad para yo ser elegido, pues tengo que ser a partir de los 18 años y tener unos estudios previos. No por yo tener 18 años ya voy a poderme lanzar, no sé, para alcalde, gobernador, presidente, no, eso, a pesar de que yo ya tenga 18 años, pues tengo que también cumplir unos requisitos que está dentro de la constitución política, unos estudios. De ahí surgen los mecanismos de participación ciudadana, como herramientas que aseguran e incentivan la movilización de la población colombiana. Todos los individuos de nuestra sociedad con capacidad de voto tienen el derecho de poner en práctica el uso de los mecanismos de participación para asegurar su integración en todas las decisiones y la solución de los problemas que afectan el bien común. El objetivo de los mecanismos de participación ciudadana es brindar garantías y beneficios para que el pueblo colombiano pueda incidir en cambios dentro de los sistemas judicial, ejecutivo y legislativo. Cuando nosotros hablamos de esos tres sistemas, judicial, ejecutivo y legislativo, son las tres ramas del poder público. Son las tres ramas del poder público. Garantías. Los mecanismos brindan las siguientes garantías: votar de manera privada, militarizar las zonas para brindar seguridad a los participantes de las votaciones, huelgas, paros y manifestaciones, entre otros, mostrar su inconformidad o apatía frente a un partido político o a un dirigente. Entonces, para que su merced copie ya en el tema de, como ya es que dice el título, mecanismos de participación ciudadana, escribe ahí debajito las garantías. Entonces, escriba esas tres garantías que te estoy mostrando en el video. Votar de manera privada, militarizar las zonas, mostrar su inconformidad. ¿Cuáles son las garantías que permiten pues utilizar los mecanismos de participación? Entonces, escriba ahí debajito
garantía y vas copiando eso. Listo, bien por avisar. Garantizar que las leyes se cumplan por parte del gobierno. Beneficios. Los beneficios que adquiere el pueblo por hacer uso de los mecanismos de participación ciudadana se ven reflejados en la respuesta efectiva y obligatoria por parte de los entes del gobierno. El establecimiento de una relación más directa entre el gobierno y el pueblo. Por ejemplo, los mecanismos de participación le dan la posibilidad a los votantes de fiscalizar si el gobernante está cumpliendo el programa que presentó durante la campaña y por el cual fue elegido por la mayoría. También beneficios menores, como aquellos que se les ofrece a los votantes por su sufragio. Bueno, entonces estos son los beneficios que también su merced los va a copiar ahí en el cuaderno, que son los beneficios de aplicar los mecanismos de participación. Entonces nos dice que recibimos una respuesta efectiva. Número dos, una relación directa entre el gobierno y el pueblo. Y hay unos beneficios menores que son las rebajas del precio en las pensiones. Entonces, cuando su merced ejerce el derecho a votar, tiene unos beneficios. Eso es lo que nos quiere decir en este momento. Rebajas del precio en las pensiones, rebajas del tiempo en el servicio militar, en el caso de los hombres, y días libres de trabajo. Entonces escribe ahí beneficios y me indicas para continuar. Entonces, mientras que su merced está copiando ahí, mire, por ejemplo, ¿cuáles son los mecanismos de participación? Está el voto, está la consulta popular, está el referendo, que ya ahorita te voy a explicar esa parte apenas continuamos. ¿Listo? Entonces continuamos. Reflejados en rebajas de precios en las prestaciones, rebajas de tiempo en el servicio militar obligatorio y días libres en el trabajo. Todos estos beneficios y garantías se brindan para que la gente no se ausente del mundo político del país. Es decir, para que por medio de la participación a través de estos mecanismos esté al tanto de las decisiones estatales que afectan sus vidas en forma positiva o negativa. Estos son los mecanismos de participación ciudadana. Entonces, describo ahí clases de mecanismos. Entonces, vamos a explicar el primero que es el voto. Entonces, escriba ya el número uno, el voto. Entonces, lo que yo te decía ahorita, el voto te permite a ti, pues, votar comúnmente, teniendo los 18 años, votar, teniendo los 18 años en ese sentido. Su merced, ¿qué lo acredita? La cédula de ciudadanía. Decía a un grupo ahorita en la mañana que si su merced tiene la cédula, ya la cédula de ciudadanía, la bota y vuelve a sacar la cédula, con la contraseña su merced no puede votar. Lo único que lo acredita para votar es la cédula de ciudadanía. Pues que ahorita, por ejemplo, está la cédula de ciudadanía digital, que su merced descarga en el celular. Su merced descarga en el celular
el aplicativo y lo presenta. Creo que me está diciendo que lleva. Listo, muy bien. Vamos con la El segunda. voto. El voto es la herramienta mediante la cual el ciudadano colombiano elige de manera activa a las personas que considera idóneas para su representación en las instituciones del gobierno, como por ejemplo la presidencia, la Cámara de Representantes, el Senado, las... Bueno, entonces, para qué se utiliza el voto? Entonces, su merced puede escribir allá en su cuaderno, en su libreta de apuntes, para qué se utiliza el voto. Entonces, su merced escriba, se utiliza el voto para la presidencia, para la Cámara de Representantes, para el Senado, para las alcaldías. ¿Dónde se utiliza el voto? Entonces, su merced escriba ahí, presidencia, Cámara de Representantes, Senado y alcaldías. Listo. alcaldías, gobernaciones, consejos distritales y municipales, entre otros. El plebiscito. Bueno, el plebiscito que ahorita su merced va a escuchar a la persona del video, le permite colocar como colocar una idea y llegar a ser propuesta. Ejemplo, el presidente quiere cambiar una ley o implementar algo. ¿Qué le permite llegar a hacer eso el plebiscito? Que es donde le pregunta al pueblo si usted está de acuerdo o no está de acuerdo. El plebiscito es usado por el presidente de la Lo que República yo le para decía. refrendar o legalizar una decisión con la opinión del pueblo. Entonces, el plebiscito es, ejemplo, el presidente dice cambiar, aumentar la hora, cambiar el análisis de horas. Entonces, ¿quién pregunta? Eso es un ejemplo. Entonces, cualquier cambio, cualquier situación que vaya a hacer el presidente, pues no es que por ser el presidente o la presidenta, pues hace lo que él quiera, ¿no? Tiene que tener unos cambios y esos cambios los aprueba el pueblo a través del plebiscito. El presidente anuncia el uso del plebiscito y los ciudadanos votan para apoyar o rechazar la decisión puesta en cuestión. El referendo. Bueno, en el plebiscito siempre hay una pregunta con dos respuestas, sí o no. Entonces, ejemplo, ¿usted aprueba que se cambie el uso de horas? Entonces, su merced le van a entregar una papeleta donde está el sí o el no. Ahí no hay foto del candidato B, del candidato C, ahí no hay foto de ningún candidato. Se utiliza para convocar a los ciudadanos a la aprobación o rechazo de un proyecto de ley o una norma jurídica vigente. El referendo puede... Ahí estamos hablando del referendo. Entonces, su merced escriba ahí el referendo. Puede ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local. El referendo derogatorio y aprobatorio. Entonces, hay dos clases de referendo, para que se nos escriba ahí, clases de referendo. Hay dos. Derogatorio es eliminar algo que está escrito. Entonces, el presidente dice, vamos a eliminar el artículo 15. Es un ejemplo. Entonces,
para que él pueda llegar y tomar la iniciativa de eliminar el artículo 15, pues tiene que preguntarle al pueblo por medio de de referendo. Y eso ahí es donde se utiliza el referendo derogatorio, que es eh, quitar algo que ya está establecido. Y cuando yo hablo de referendo aprobatorio, es cuando yo quiero implementar algo. Entonces, ejemplo, para que su merced entienda. Entonces, se va a establecer que la fecha patria no es el 20 de julio, sino es el 7 de agosto, es un ejemplo. Entonces, ¿qué hace el presidente? Le pregunta al pueblo que si están de acuerdo con hacer el cambio de la fecha de la independencia y pues el presidente, pues el referendo ahí en ese caso es aprobatorio. Va a aprobar algo nuevo, pero cuando es derogatorio se va a quitar algo que está, que está hecho. ¿Puedo continuar? Listo. Este es un mecanismo mediante el cual se pone a la consideración de la ciudadanía la derogación o aprobación de una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución local. La consulta popular es la herramienta mediante la cual Bueno, ahora vamos con la consulta popular. Entonces escriba ya, creo que es el número 3. Escriba consulta popular. se plantea una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional. Entonces, ¿qué es la consulta popular? Es la herramienta mediante la cual se plantea una pregunta de carácter general. Algo parecido al referendo. La consulta popular y el referendo tiene mucho parecido. Entonces, cuando nos dice que la consulta popular es la herramienta mediante la cual se plantea una pregunta de carácter general, ejemplo, se quiere establecer que la posesión presidencial no es el 7 de agosto, sino los primeros de enero cada 4 años. Entonces es una pregunta a nivel general. Entonces copiamos esa parte. Listo, entonces continuamos. Departamental, municipal, distrital o local por parte del presidente de la República, el gobernador o el alcalde, para que los ciudadanos se pronuncien al respecto. El cabildo abierto. Este mecanismo es la reunión pública de los consejos distritales municipales. Entonces, el siguiente es el cabildo abierto. El cabildo abierto es cuando se reúnen como diferentes entidades, se reúnen diferentes entidades para tratar un tema. Entonces, ejemplo, en la ciudad de Bogotá se van a reunir los concejales a nivel general, se hace un cabildo abierto para tratar sobre un tema de paz. Entonces, ese es el cabildo abierto, es una reunión abierta. Municipales y de las juntas administradoras locales, con el objetivo de que los habitantes puedan participar directamente en la decisión de asuntos de interés para la comunidad. La iniciativa popular. Este es el derecho político de un grupo. Vamos ahora con la iniciativa popular. Entonces, cuando yo hablo de iniciativa popular es una idea que tiene un grupo. Entonces, y se presenta a votación. La misma palabra lo dice, una iniciativa
popular. Yo tengo una iniciativa que la quiero colocar al pueblo, pero para que llegue al pueblo, pues tiene que tener eh, una aprobación o no. Grupo de ciudadanos de presentar proyectos de ley y de acto legislativo. Entonces, su merced, si quiere, escriba ahí que la iniciativa popular es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar proyectos de ley y de acto legislativo. Listo. ¿Continúo? Es decir, que pretende reformar la Constitución ante el Congreso de la República, de ordenanza ante las asambleas departamentales, de acuerdo ante los consejos municipales o distritales y de resolución ante las juntas administrativas locales, de acuerdo con las leyes que la reglamentan, para que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por las autoridades correspondientes. La revocatoria del mandato. Esa revocatoria del mandato, para que su merced lo tenga en cuenta, la revocatoria del mandato es cuando una persona es elegida y de pronto no está cumpliendo con el programa de gobierno. Hay un grupo de ciudadanos que convoca y le pregunta al pueblo si desea que el alcalde, el gobernador, el presidente sea elegido o no en ese sentido. Entonces, esa es revocatoria del mandato. Mecanismo es un derecho político por el cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que se le ha conferido a un gobernante o a un alcalde. La tutela. Este es un mecanismo mediante el cual toda persona puede reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando estos resultan vulnerados. Mire, cuando yo hablo de tutela es otro mecanismo y dice la protección inmediata de los derechos. ¿Qué es lo que me está diciendo? O amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en cualquier caso. La Ley 134 de 1994 reglamenta todo lo relativo a los mecanismos de participación Mire, entonces, ciudadana. para que su merced tenga en cuenta que la ley, para que lo anote en su cuaderno, que la ley que implementa los mecanismos de participación ciudadana es la ley 134 de 1994. Ley 134 de 1994. Listo, y finalizamos con Haciendo esto. uso de estos, los colombianos podemos entablar una relación directa con las autoridades públicas, dar a conocer nuestras propuestas, presionar para que sean adoptadas, opinar sobre asuntos políticos, exigir. Entonces, todo eso que su merced se ha dado de cuenta en el tema de mecanismos de participación, te permite a ti colocar en que está de acuerdo o no con algunas situaciones. Listo, María Paula, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda? ¿Tienes alguna pregunta? Listo, entonces sí te recomiendo que para de hoy en 8 soluciones lo del micrófono, porque es importante, pues por el chat también, pero es más importante escuchar.
Listo, entonces Dios lo bendiga. Muchas gracias.